festejar con gran gozo a los padres reunidos en el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia es el cuarto concilio ecuménico, y los concilios ecuménicos son 7 reuniones de la cristiandad antigua entre el año 325 y el año 787. Reuniones que fueron convocadas para tratar ciertos temas que estaban socavando la base de la fe en la época, y quieren hacer defenderla mediante ideas teológicas y filosóficas. Es por eso que entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 se celebra en la ciudad de Calcedonia este concilio ecuménico, el cuarto de la historia. Y la ciudad de Calcedonia es una ciudad, ¿cierto?, valga la redundancia, que está, hoy día también se conoce, es que está dentro de la provincia de Bitinia antigua, como ustedes pueden ver en el mapa. Y esta provincia, que está en Asia Menor, actual Turquía, también alberga a 2 ciudades muy importantes para la cristiandad, que son Nicodemia y Nicea. La iglesia hoy día nos invita a celebrar, digo yo, con gozo, con alegría, con pompa, a estos padres que son héroes de la fe, ¿cierto?, que se reúnen para combatir una herejía. Una herejía es una idea contraria y peligrosa para la fe original. Es por eso que es importante destacarlos en este día domingo, a través del festejo de los padres del concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia tiene un poco de antecedente histórico, en el sentido de que el concilio anterior, que fue el de Éfeso, el año 431, había condenado otra herejía de la época, que era la herejía nestoriana, amparada por el patriarca de Constantinopla, Nestorio, quien decía que en Jesús, Cristo, el Salvador, habían 2 naturalezas, una divina y una humana, y que eran completamente independientes entre sí. Es decir, Nestorio había predicado de que Jesús era un hombre que había sido poseído por Dios, ¿cierto? Por lo tanto, se habla de la teología difisita, es decir, 2 physis, 2 naturalezas, ante lo cual, ¿cierto?, tenemos la defensa férrea de Cirilo de Alejandría. Y Cirilo, en su férrea defensa del dogma cristiano, es acusado por sus oponentes, que también eran férreos oponentes, en el sentido de que había negado las 2 naturalezas de Cristo. Recordemos que Jesús es, para la iglesia cristiana, Dios perfecto y hombre perfecto. Vamos a desarrollar esto un poco más, esta idea. Pero Cirilo, dentro de sus escritos, desarrolla una larga defensa, y se toma una frase de él para un poco condenarlo fuera de contexto, porque él ocupa una frase en griego que es la única naturaleza encarnada de Dios Verbo. Y esto en griego se dice mia physis tu theou logu César Comeni. Esta frase produjo graves problemas, como vamos a ver más adelante, porque fue tomada en otro sentido, en otro significado, porque se sacó del contexto literario en el cual estaba escribiendo Cirilo. Ahora, el año 444, que corresponde a 2 años después de la muerte de Cirilo, hay un archivandrita, un sacerdote de la iglesia de Constantinopla, que se llama Eutiquio. Eutiquio comenzó a predicar de que la naturaleza de Cristo había sido absorbida por la divina. Es decir, Jesús hombre, Jesús Dios, esa parte divina de Jesús había tomado la naturaleza humana, la había absorbido, la había anulado. Y es por eso que esta herejía se llama la herejía monofisita. Monofisita viene de monos y de physis. Monos es una y physis naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la encarnación del Hijo de Dios en la Santísima Virgen María solamente produce un ser divino, sin naturaleza humana. Y esto va a ser muy importante en la explicación que van a dar un poco más adelante los padres del Concilio de Calcedonia. Bien, Eutiquio comienza su labor predicadora sobre esta idea monofisita, y empieza a concitar el rechazo de muchas sedes episcopales
porque resulta que definitivamente estaba en contra del dogma cristiano revelado. Recordemos que antes tenemos tres concilios ecuménicos muy importantes: el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, y finalmente tenemos el concilio de Éfeso, los cuales se estructura un poco la fe, la base cristiana, nuestra doctrina, que es la revelación del dogma aplicada a lenguaje humana para poderlo entender. Pues bien, se configura, como dije yo, una pugna teológica, filosófica en la época, y sucede que es denunciado Eutiquio por el patriarca de la época, Eusebio, el año 448, y es llamado al arrepentimiento, es llamado a la contrición, es llamado a volver a la fe cristiana verdadera, y Eutiquio se niega rotundamente y no quiere aceptar volver a la fe. Por lo tanto, la Iglesia se ve obligada a citar, convocar y llamar al concilio ecuménico porque estaba presente toda la cristiandad del mundo, ¿cierto? Salvo algunas excepciones que no podían llegar por distancia, por edad, por diferentes razones, pero se convoca en la ciudad de Calcedonia, como dije yo, se convoca el año 451 en la ciudad de Calcedonia. Bien, hay una serie de reuniones de estudio y de análisis de oración, obviamente, y los padres, después de largas reuniones y una vez analizado el tema, les voy a leer el texto porque es muy interesante la relación que hacen los padres. Así que les comparto el texto, parte de él, ¿sí?, que es lo más importante. Dice: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Sigue los padres diciendo semejante a todos nosotros, menos en el pecado. Aquí voy a saltar un poquito para ir a algo muy interesante que dice: este mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin mancha en modo alguno, la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. ¿Quién es? Uno solo, el mismo Señor Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos la ha transmitido el símbolo de los padres. Es sumamente importante esta declaración porque, en primer lugar, pone exactitud a cómo nosotros vemos a la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros no creemos en un Dios que se ha aparecido, no en un ser humano, profeta que vino a predicar, sino que creemos en el Hijo de Dios que se ha encarnado en el seno de la Virgen María, y este ser encarnado en la Virgen María es Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios, perfecto hombre y perfecto Dios, como dicen los padres, ¿cierto?, sin mancha, sin confusión, sin división, sin separación, todo una integración perfecta de Dios en el hombre y del hombre en Dios. A raíz de esto, sucede que se produjo una pugna muy grande entre Constantinopla y Alejandría, y esta pugna llegó a los más altos niveles, de tal forma que lamentamos por muchos siglos que hubiese una separación y un cisma grave dentro del cristianismo, y es que empiezan a aparecer las iglesias orientales, y es así como de la iglesia de Alejandría aparece la iglesia copta, y a partir del patriarcado de Antioquía aparece la iglesia siriana ortodoxa, que son un poco el producto de esta pugna que no fue aclarada sino que hasta hace muy poco, donde se restableció el error de interpretación de Cirilo, y nuevamente hoy día tenemos una comunión perfecta con sirianos, con coptos y con armenios y las otras iglesias orientales, por supuesto. Así que eso es muy importante destacarlo. ¿Cómo podemos tener una especie de traducción de todo esto que es teología, que a lo mejor para ustedes es muy complicado? Es muy simple. Hay que tomar el Evangelio de hoy, que hemos leído el día domingo y que todos ustedes lo conocen, se adjunta en todo caso
en la descripción, y que dice nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio, dice: vosotros sois la luz del mundo. Esto es muy importante tenerlo como una experiencia de vida y una demostración de nuestra fe. El Señor no llama a aquellos hace 2000 años a ser la luz del mundo. Nos invita hoy a nosotros a ser luz del mundo. ¿Cómo somos luz del mundo? Con una cosa muy importante, imitando a estos padres. Con dos cosas: recibieron bien y entregaron bien. Eso es lo que en nuestra iglesia se llama la santa tradición, la paradosis en griego. La santa tradición, o este depósito de fe, es aquello que nuestros padres, y como repito en el texto de la decisión de Calcedonia, cuando dice: y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres, no solamente los profetas, no solamente Jesús, sino que también el símbolo de los padres, es decir, la demostración de los padres antiguos de Nicea, de Constantinopla, etcétera, que fue un traspaso de fe intacto, incólume, invariable. Y es por eso que tú eres luz del mundo cuando eres capaz no solamente de aprender bien, sino que de entregar bien. Y esto de entregar bien se entiende en la parte final del Evangelio cuando dice: de manera que cualquiera que falte uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es una invitación a ser fieles, a ser conservadores de nuestra fe y de nuestras relaciones. El Señor te dice: tú esto que has recibido, tienes que recibirlo bien y tienes que traspasarlo bien. ¿Por qué? Porque es la tradición de nuestra iglesia, es la costumbre de nuestra iglesia. No solamente recibir, sino que entregar bien. Y esto es muy importante por cuanto hoy día la pregunta se plantea desde el siguiente punto de vista: ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a ser hereje? ¿Vas a ser un apóstata? ¿Vas a ser una persona que reniegue de su fe? ¿O simplemente, por el contrario, vas a ser una persona que acepte la fe y sea capaz de transmitirla? ¿Soy yo realmente una persona que transmite la fe, que transmite la enseñanza, que transmite las buenas costumbres, que transmite el cristianismo tal como lo he recibido? Si lo he recibido mal, lo voy a transmitir mal. Por lo tanto, la invitación de Jesús es aprender bien para enseñar bien y así crear generaciones de santos que sean capaces algún día de convocar un concilio ecuménico y volvernos a enseñar esto tan bello que es la fe, que es la rectitud y principalmente el camino hacia Dios en la santidad, en el amor y principalmente en la verdad. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Assis